para mí es un honor y un placer tenerlo aquí con nosotros hoy. Sergio. Muchísimas gracias por la presentación, Lorena. Gracias por el científico, ¿no? Yo, bueno, he tenido la suerte de ver a grandes neurocientíficos en congresos a lo largo del mundo, ¿no? Por Europa, ¿no? Y yo, como siempre digo, yo soy aprendiz todavía, ¿no? O sea, cuando tenga ya 70 años, pues conseguiré ser un... Pero de momento, bueno, pues sigo aprendiendo, ¿no? Sigo fomentando mi plasticidad neuronal, pero también, pues, de alguna manera, como tú dices, transmitir un poco esos conocimientos que yo tengo por el área de las neurociencias y poder contarle al resto de la gente, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro. Así, con un lenguaje que se entienda, ¿no? Porque, obviamente, como sabemos, pues, esto de la ciencia da para mucho. Nos podemos meter en lenguajes muy complejos, ¿no? Eso es. Y bueno, hablando de esa palabra, que es lo primero que quería escucharte a ti decirlo y decírnoslo. La neurociencia, ¿qué es la neurociencia? Bueno, la neurociencia está tan de moda y que realmente es una ciencia, ¿no? Que surge hace aproximadamente unos 20, 30 años, no tiene más. Al principio era como un poco, bueno, la neurociencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las neuronas. Hoy en día la neurociencia, bueno, es una multidisciplinar que abarca muchísimos campos, pero si la tuviéramos que resumir de alguna manera, la podríamos resumir como la ciencia que estudia el cerebro y los procesos cognitivos que se producen en él. O sea, no solo el cerebro de manera física o anatómica, sino también cómo el cerebro maneja la información, procesa la información y es capaz de, ¿no? Es una ciencia multidisciplinar y dentro de podemos encontrarnos desde neurólogos, psicólogos, podemos encontrarnos matemáticos, informáticos, incluso tiene ramas de neurociencia que se expanden más allá de biológico, ¿no? Como puede ser, pues, la inteligencia artificial, que también es importante, ¿no? A fin de cuentas, pues, nosotros no solo a día de hoy con nuestros semejantes, sino que también lo podemos hacer, pues, con las máquinas, ¿no? Y eso también está modificando nuestro cerebro, por lo tanto, es importante que abarquemos estos estudios más allá de lo meramente, ¿no? Sí, entiendo. Y paso para poderlo usar de manera práctica, para saber que, digamos, que no que los caminos más efectivos o qué atajos podemos tomar para los procesos de aprendizaje. Y hablando de procesos de aprendizaje, que sí me lo comentan, ¿no? Por el lado de wow, ¿cómo es esto del aprender? Hay varias acciones, ¿no? Que son el día a día de un educador o de un formador. Está el aprender, el memorizar y el razonar. ¿Cómo ocurre eso dentro del cerebro? ¿Cómo para hacer ese tipo de acciones? Bueno, en realidad es complejo resumirlo de una manera simple, ¿no? Que me ha resumido aprender, memorizar, razonar. Bueno, lo llamamos procesos cognitivos. Procesos cognitivos podemos dividirlos. Una primera parte, digamos, más simple y otra segunda parte un poco más compleja. Dentro de los principios simples, básicos, no simple, no entiéndase no simple por fácil, ¿no? Sino por base, serían esos procesos cognitivos que son la percepción, la atención y la memoria. Y además, fíjate, es curioso el orden en el grado, porque es el orden en el que se producen de manera natural. Nuestro cerebro es capaz de percibir los estímulos que tenemos en el mundo exterior, ¿eh? Para de alguna manera interaccionar con ellos. Esta parte ya la veremos después. Y nosotros percibimos el mundo a través de nuestros sentidos. Tenemos unos órganos receptores que son después de captar esas ondas sonoras, esas señales lumínicas o táctiles, convertirlas en impulsos eléctricos, mandarlos al cerebro, ¿vale? Y que se hace una interpretación del mundo que nos rodea, ¿vale? Esto es
supervivencia, a fin de cuentas. Lo que obviamente es percibir el mundo que nos rodea. El siguiente proceso sería ¿no? la atención. Bueno, la percepción y la atención es algo intrínseco, ¿no? Prácticamente es algo que sucede casi a la vez. Pero la atención, cuando nos referimos a atención, nos referimos a focalizar la percepción en unos determinados estímulos. Es decir, aplicar los filtros, ¿no? En vez de recibir toda la información, nosotros lo que hacemos es nos focalizamos en algo en concreto y el resto de información la filtramos, la atenuamos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es adquirir, y para nosotros adquirir conocimiento es memorizar lo que estamos percibiendo. Atención a aquello que estamos percibiendo de una manera más individual, podremos asimilarlo mejor y podremos luego con más lujo de detalles. Luego, por otro lado, tenemos la segunda parte de esos procesos cognitivos, que es esos procesos cognitivos complejos, ¿no? Y que son fruto de los primeros que te he contado. Esa segunda parte, esos procesos cognitivos más complejos, estaríamos hablando del pensamiento y el lenguaje, ¿vale? Esto sería la capacidad de dar uso a eso que al final hemos percibido, memorizado. Con el objetivo, por ejemplo, pues de poder tomar decisiones, ¿no? De poder interaccionar con el medio que nos rodea y dar pues las respuestas más adecuadas a lo que nos demande. Y el lenguaje, obviamente, pues también es importante porque nos sirve los conceptos de lo que estamos percibiendo, información y conocimiento los unos a los otros, ¿no? Esto sería un poco un esquema muy general en esos procesos cognitivos, ¿vale? A nivel de información y de cómo nosotros logramos aprender. Entonces, siempre hay que memorizar para aprender. Sí, de alguna manera siempre hay que memorizar para aprender. Es cierto que nosotros de memoria, está la memoria procedimental, la memoria declarativa, tenemos la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, la memoria a plazo. Dependiendo de la respuesta que queremos emitir ante la demanda del medio, pues usaremos más una, usaremos más otra, ¿no? Por ejemplo, quiero ir a comprar al supermercado que está 7 o 8 calles más para allá de donde vivo. A la hora de ir a ver, utilizaré, por ejemplo, la memoria de trabajo. Tengo que aprender una serie de claves externas que hay en el medio ambiente para poderlas usar y poder estar en mapa mental que a mí me permita llegar de un sitio a otro y poder volverme, ¿no? Que es lo que le pasa un poco a las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas y que terminan perdiendo ¿no? Sí, no es que ya no recuerden un concepto completo, ya han aprendido, ¿no? Como, por ejemplo, que era un río, sino algo tan sencillo como la navegación espacial. Fíjate qué importante es aprender para nosotros vivir en el medio que nos rodea, ¿no? Y te tengo una pregunta, entonces, ahora que estamos en la era del que lo que nos sentimos es que no hace falta memorizar nada porque tenemos nuestro dispositivo inteligente que nos dice, no memorizamos números de teléfono, no memorizamos algo que hora de multiplicar porque como eso me lo dice el teléfono, ¿para qué? ¿Hay alguna razón importante memorizar? Bueno, a ver, todo depende de la demanda del medio, ¿no? Obviamente, por ejemplo, es que se sabe que las personas más jóvenes están, por así decirlo, entrenando menos su memoria, ¿no? Pues el hecho de tener dispositivos inteligentes que son capaces de llevarte a un sitio sin que tú tengas que fijarte en esas claves externas o poder recurrir a un montón de información porque saber previamente, ¿no? Hacen que ciertos tipos de memoria, como la memoria a largo plazo, ¿no? O ciertas memorias declarativas, pues disminuyan, ¿no? Disminuyan simple y sencillamente porque al no interactuar como nuestras neuronas, pues pierden conexiones, ¿no? Tú piensas que las neuronas son un poco como los músculos del cuerpo, ¿no? Si tú vas a un gimnasio, pues el músculo crece y aumenta su volumen. Tú dejas de entrenar ese músculo,
pues el músculo decrece su volumen y es cada vez más pequeño. La persona que está entrenada, si tiene que coger peso, a la hora de coger ese peso le va a ser mucho más fácil que la persona que no ha hecho entrenamiento. Pues un poco pasa lo mismo con estas cosas, depende del uso que le vayas a dar, ¿no? Entrenamiento, estoy anotando eso. Desgraciadamente, pues seguimos viviendo en un mundo que para ciertas cosas, dentro de nuestro complejo social que tenemos los seres humanos, pues se requiere un gran uso de esa memoria declarativa, ¿no? Y es cierto, pues, que las nuevas el uso de las nuevas tecnologías les está afectando y están perdiendo capacidades que el medio le demanda, porque el medio ha evolucionado tanto, ¿no? Como para decir, bueno, ya no te hace falta estas capacidades. Bueno, pues que adquieren otras, ¿no? Poco que evaluar hasta qué punto, pues, esas capacidades que yo estoy adquiriendo, dejo de adquirir, me resuelven la interacción que yo tengo con el medio, ¿no? Vale, entonces, hablando, te voy hablando que van surgiendo de la misma comunidad WOW, ¿no? Eso, el reto, me hablas de entrenamiento, ¿no? Entrenamiento neuronal. Es un reto que tienen los estudiantes ya cuando están en la universidad o bachillerato. Y es que tienen que procesar grandes cantidades de información, o como se vea. ¿Y qué pasa con esos chicos que no han practicado la memorización como quizás la pude practicar yo? Claro, pues van a tener más dificultades que tú. En este caso, el me está demandando el uso de esas memorias. El hecho de contar con toda esta tecnología, que como ya he dicho, para unas cosas, pero sus inconvenientes para otras, en este caso es un inconveniente, ¿no? El medio le demanda un uso más tradicional de esa memoria, pero, por así decirlo, las que están implicadas en ella, como no han tenido ese entrenamiento previo que haya tenido otra persona, por ejemplo, de nuestra generación, menos la tecnología y más esa memoria, pues a la hora de emitir una respuesta, su respuesta es menos eficiente que la que pueda emitir aquella persona que está nada, ¿no? Y es un poco lo que está notando ahora mismo, ¿no? Que la tecnología, pues va bien para algunas cosas, pero para otras que demanda el medio, pues está haciendo que nuestro reto sea más bajo, pues porque nos estamos de alguna manera acomodando, ¿no? A tener esa información disponible cuando la necesitamos sin hacer mucho esfuerzo. Pero claro, obviamente cuando vamos a hacer un examen de conocimientos, pues no nos dejan usar Internet, ¿no? No es un manejo de Internet, es un examen de los conocimientos que tienes en cuenta. Vale, vale, vale. O sea que tenemos el reto, todos los que vivimos hoy en día, a entrenarnos en el uso de nuestra memoria. Efectivamente, y aquí voy a hablar un poco de entrenamiento de la plasticidad neuronal. O sea, lo voy a meter aquí con calzador porque yo creo que es donde entra, ¿no? ¿Qué significa nuestro sistema nervioso, nuestro sistema neuronal? ¿Qué significa? Plástico significa, pues, que tiene la capacidad de crear nuevas conexiones, modificar su estructura físicamente durante toda la vida, ¿no? A menos de que la persona, pues, desarrolle algún tipo de patología que se lo impide. Hace que había como unos periodos críticos de aprendizaje. Neuronas, pues, tenían esa capacidad para desarrollarse, para crear nuevas conexiones, y una vez que se pasa el periodo y el sujeto llegaba a su edad adulta, pues, ya no se producían más cambios, ¿no? Y tú lo que habías aprendido, la estructura que habías conseguido crear durante esos años plásticos, pues era la que arrastraba. Hoy en día se sabe que eso no es así y que la plasticidad neuronal, pues, surge, o sea, está disponible durante toda la vida, ¿no? ¿Hasta cuando eres viejito? Cuando eres viejito, también, obviamente, puedes aprender, pues, un idioma o puedes aprender a manejar la tecnología, Internet, y esto, obviamente, fomenta tu plasticidad neuronal. Digo que la diferencia igual entre una persona joven y una vieja es el tiempo que necesita para fomentar esa plasticidad, ¿no? Una persona joven va a necesitar... ¿Por qué? Pues porque su metabolismo es mucho más rápido, sus células, pues, son como... por así decirlo, y tienen un rendimiento mucho mayor.
somos ya viejitos, ¿no? Pues nuestro metabolismo se retira, aparece la oxidación celular, ¿no? Hay, bueno, las células durante toda su vida pues comen y generan desperdicios y esos desperdicios también parte se eliminan, pero parte que se quedan, ¿no? Y lo que hacen es, pues, utilizan esa funcionalidad, ¿no? Cuando tú te compras un coche nuevo que tiene todas las tuberías nuevas y todo nuevo, pues le pisas y vas más rápido y al cabo de 200 kilómetros por hora, no te lo aconsejo porque te multarán, ¿vale? Pero a medida que va bajando el tiempo, pues esos conductos pues se van atascando y el coche efectivamente anda, pero igual ya no tiene esa respuesta tan rápida, ¿no? Entonces, pues sería un poco el símil, ¿no? Pero genial, porque igual lo puedes lograr. Igual vas a llegar a destino, no importa que no sea 200 kilómetros. O sea que claro, efectivamente. eso está genial. Hay sorprendentes, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona adulta, imagínate, ¿tocas algún instrumento, por ejemplo? ¿Musical? No, pero sí. Imagínate que ahora dije, bueno, toda mi vida mi ilusión ha sido aprender a tocar el piano, ¿no? Ajá. Pero no he tenido tiempo, porque yo pues me he dedicado a otras cosas en mi vida y me quiero poner ahora, ¿no? Y hay gente que dice, oh, ya con la edad que tengo, si esto, cuando eres joven tienes más habilidad, pero de mayor. No, está comprobado que tú puedes aprender a tocar el piano y con entrenamiento tener incluso la misma destreza que una persona joven. Es cierto que igual a ti pues te va a llevar más tiempo por los factores que te digo y también que tu sistema, ¿no? Pues tiene ya otros aprendizajes previos que de alguna manera pues interactúan con el nuevo aprendizaje y necesita más tiempo, le cuesta tiempo, ¿no? Imagínate mi ordenador. Cuando yo me lo compro nuevo, pues a lo mejor me pongo a instalar un programa y como tiene muy poquito software dentro, lo básico para funcionar, procesa todo más rápido esa información, ¿no? Y se me carga más rápido. Pero cuando ya mi ordenador pues ha pasado un tiempo y tengo muchos programas que interactúan y necesitan más capacidad de memoria y hacen que mi ordenador, pues en ciertos procesos, más tiempo, ¿no? Vaya a otro, ¿no? Pues el cerebro sería un poco un símil. Vale. Pero va bien porque cuando uno está ya más viejito, se supone que tiene más tiempo. Sí, bueno, además, entonces las personas mayores tienen unas ventajas con respecto a los jóvenes. Es cierto que necesitan más tiempo de procesamiento para fomentar esa plasticidad neuronal, pero también tienen unas ventajas que es la experiencia, ¿no? La experiencia es un grado. El hecho de que tú tengas previos significa a veces para aprender cosas nuevas necesitas menos recursos que una persona joven, ¿no? Porque este aprendizaje previo pues hace que tenga ciertos atajos, ¿no? Y que llevar a emitir una respuesta óptima ante la demanda del medio, pues sin tener que usar tanta cantidad de información. Y hay otra cosa, Sergio, y es que ellos se entrenaron en el mundo antes de multitasking o multitarea. Son personas que disfrutan mucho más que la gente de hoy en día de lo que es vivir con la atención en una actividad. Y eso es lo que me gustaría que un poco sobre el efecto del multitasking en el cerebro y que nos hablas de la atención. Entonces, la importancia de la atención para la aprendizaje y el efecto del multitasking en el cerebro. Vale, vamos a recopilar, a recapitular un poco al principio, ¿no? Cuando hablaba un poco del funcionamiento del cerebro, he hablado a nivel de procesamiento de la información, no he estado hablando a nivel biológico, ¿no? No me pues cómo se produce la sinapsis, ¿no? Como unas neuronas, sino más bien me he quitado del plano biológico y me he ido al plano de procesamiento de la información. ¿Cómo era ese plano? Había esta secuencia de procesamiento cognitivo que era percepción, atención y memoria. De esos procesos cognitivos llamados básicos, que son el soporte, ¿no? Que luego dan cobertura a esos otros procesos que son más complejos, como por ejemplo el lenguaje o el pensamiento. De ellos, el más delicado, fíjate, es la atención. ¿Por qué es el más delicado? Porque requiere muchos recursos cerebrales. Entonces, la atención es algo que nuestros recursos atencionales son más limitados de lo que creemos, ¿vale? Podemos atender a varias cosas,
cosas. Sí, nuestro cerebro está preparado para atender varias cosas a la vez. ¿Cuántas cosas? 2, 3. Habrá personas que como mucho 4. Más allá empieza bastante, una masa importante de información. Bueno, obviamente, pues tiene sus inconvenientes. Primero es que, claro, como nuestros recursos son limitados, nosotros cuando algo que estamos percibiendo, tenemos que poner pues toda la carne en el asador para asimilar bien lo que estamos viendo. Atender una cosa que atender dos. Quiero atender dos, como mis recursos son limitados, necesito dividirlos. Y al dividirlos ya potencia atencional. Fíjate, te voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínate que tú estás ahí en el salón de tu casa, en silencio, y con un libro. Y como no hay nada que capte tu atención en el libro, y por lo tanto centrarte y aprender muy bien lo que pone en ese libro, ¿no? Imagínate que, bueno, que no es una novela, no disfrutar, sino que es un libro de ingeniería que tienes que estudiar, pues, un tema, algo, ¿no? Tú siempre lo vas a hacer mejor en estas condiciones. Estás en el salón, está tu hijo jugando con la videoconsola ya a todo volumen y tu marido montando una estante. Posiblemente tus recursos atencionales se ríen ante esos otros estímulos, ¿vale? En este caso sería un caso de multitasking, ¿vale? Estás perdiendo potencia atencional en esos recursos que necesitas. El multitasking está bien, es cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer tareas que requieren prestar atención a varias cosas, pero no requieren muchos recursos atencionales, es decir, que son tareas que están más automatizadas, ¿no? Si nosotros necesitamos una tarea, por ejemplo, vamos a hacer una tarea en la que necesitamos adquirir conocimientos nuevos o un aprendizaje nuevo, ¿vale? Pues lo que va a hacer es que perdamos potencia a los conocimientos y al final, pues, no... Todo queda a medias. Todo se queda a medias, no seamos capaces de memorizar detalles y al final, pues, nuestro aprendizaje que usaremos a la hora de emitir una respuesta a aguas, ¿no? Cuando te pregunten en esa ingeniería, estudiando bajo esas condiciones de multitasking que te he dicho, pues habrá cosas que digas, ¿y esto cómo era? Que no me acuerdo. Es porque no destinaste atencionales suficientes para que eso se quedara anclado en tu memoria a largo plazo. Entonces, entiendo que el multitasking no ayuda cuando quieres aprender, básicamente. Dependiendo del tipo de aprendizaje. Okay. En este caso, realmente el multitasking no nos sirve de mucho cuando aprender algo complicado en el que necesitas focalizar muchos recursos. Posiblemente el multitasking te sirva cuando tú estás, por ejemplo, partiendo cocina y estás cocinando también en la sartén algo a la vez, ¿no? En el que en este caso pues tienes que estar pendiente de no cortarte el dedo con el cuchillo y a la vez que no se te queme que tienes en la sartén, ¿no? Pero obviamente, si te das cuenta, son tareas mucho más sencillas que si requieren atención, no requieren unos recursos atencionales muy específicos. Y en este caso, pues podemos dividir nuestra atención entre esas dos tareas, tener la respuesta óptima del medio, que es no cortarme con el cuchillo y que no se me queme lo que tengo en la sartén. Eso, vale, pero ya me queda claro, si necesito memorizar o aprender nuevas, de manera importante, gran cantidad de información, mucha potencia atencional, como dice. Atencional. Entonces, ahí el multitasking no va, porque me diluye la potencia atencional. Efectivamente. Si tú tienes que dividir tus recursos atencionales entre varias cosas, sí, pues al final estás perdiendo parte de esas herramientas que tienes para adquirir nuevos. No es que las pierdas, sino que las estás dividiendo y por lo tanto pues vas a perder precisión en aquello que tienes que prestar atención y obviamente pues eso se va a ver influenciado luego a la hora de que tú lo recuperes con tu memoria, ¿no? Sí, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Por qué ocurre? No ocurre ahora como profesionales que estamos trabajando en algo y tenemos interrupciones y podemos manejar, pero luego sentimos que hemos perdido el hilo de lo que estamos haciendo y tenemos que volver a empezar. Claro, efectivamente, es que lo perdemos. El problema es que como vivimos en una sociedad tantas tareas a la vez, ¿vale?
Pues que pensamos que, bueno, cuanto más multitasking sea, cuanto más revenga, pues mejor, ¿no? Porque mejor rendimiento en mi trabajo, pero eso en realidad es una falacia. En realidad, las que tienes que hacer se ven disminuidas en su ejecución, porque tienes que repartir tus recursos entre las diferentes. Aparte, obviamente, si llega un momento, como ya te he dicho antes, la persona es capaz de prestar atención pues a 2, 3, 4 cosas a la vez. Pero a veces muchísima más atención. En este caso, podemos dividir esa potencia atencional, lo que hace el organismo ante la demanda externa, hacer saltos atencionales. Y esos saltos atencionales, pues a veces tienen consecuencias negativas, ¿no? Y es, por ejemplo, pues momentáneamente de prestarle atención a algo que tú igual tenías que prestarle atención, y es cuando, bueno, en nuestro caso no tenemos ese riesgo, pero en una factoría y que tiene que estar pendiente de más, ¿no? Pues es cuando vienen los accidentes realmente, porque has sufrido una desconexión en ese proceso atencional de lo que tú tenías que prestarle atención. Cuando tú estás muy estresado por muchas cosas a la vez, si te das cuenta, se te olvidan mucho más las tareas que tienes que hacer o te cuesta mucho enfocarte en nuevos aprendizajes. Precisamente la química cerebral está inhibiendo tu cerebro de alguna manera pues para que no haga ese gasto metabólico, porque eso conlleva el envejecimiento celular prematura. Es decir, que afecta orgánicamente o físicamente al cerebro. Efectivamente, sí. Además, como ya te digo, negativamente. Hay algo que el concepto de coeficiente intelectual, que decían que personas inteligentes podían aprender o podían estudiar o podían sacarse o sacarse estudios en ciertas personas que desde muy jóvenes dicen, yo no sirvo para estudiar, no dicen eso, no, es que yo no sé estudiar, no, o es que yo no soy yo sirvo para otras cosas. Eso es cierto, o sea, está directamente relacionado esto de intelectual con que una persona de verdad pueda... Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto de inteligencia, ¿vale? Aquí suele haber muchísima confusión, ¿no? Siempre, como le digo yo a mis alumnos, ¿no? Inteligente es aquella persona que sabe hacer una X cuadrada de cabeza. Pues no, inteligente es el que teniendo una calculadora y no hace falta que se quiebre el entendimiento para hacer una... Y tendríamos que definir un poco aquí qué es inteligencia, del coeficiente intelectual y cuánto tiene que ver con esa capacidad de aprender, memorizar, razonar, pensamientos cognitivos de los que he estado hablando antes. Inteligencia es simple y sencillamente la capacidad de adaptación al medio que te rodea. Supuestamente una persona es más inteligente cuanto menos tiempo para adaptarse al medio que le rodea. Esto no tiene nada que ver pues con aprender el grado, ¿no? Sí. Imagínate una cosa, por ejemplo, vamos a coger un niño de una tribu de Ruanda, ¿vale? Si nosotros le pasamos un test de inteligencia, usamos nosotros el WISE, que necesitas tener unos aprendizajes previos en matemáticas, en lenguaje, en escritura, ¿no? Una puntuación muy baja. Eso no quiere decir que tenga una inteligencia baja. Esto de que él es mucho más óptimo dando respuestas en el medio que le rodea allí, en su poblado, de nosotros fuéramos allí. Estoy seguro de que es capaz de hacer 2 piedras de una manera súper fácil y a nosotros nos costaría, con todo el coeficiente intelectual y todas esas matemáticas que sabemos, una edad, ¿no? Hasta que nuestra plasticidad neuronal se adaptara a ese medio y consiguiéramos hacer, ¿no? Entonces, hay que partir de esa base. Cuando medimos el coeficiente intelectual, lo que estamos midiendo son esas habilidades complejas, fruto un poco de la demanda que hay en el medio que nos rodea, ¿no? Medimos, pues, capacidad numérica, capacidad de visión espacial, capacidad de lenguaje, ¿no? Hay unas personas que destacarán en unas
y hay otras personas que destacarán en otras, ¿no? Lo cierto es que si cogemos la población más o menos que nos rodea aquí en los países de Estado, donde supuestamente tenemos una formación y estudiamos todas estas cosas, que la mayoría de las personas pues están dentro de esa media, ¿no? Unos porcentajes muy pequeñitos por debajo, y ¿no? Esa gente brillante que tiene su cerebro funciona de manera diferente, ¿no? O es bueno, pues que dependiendo de enfermedades congénitas, enfermedades heredadas, ¿no? O incluso un accidente cerebrovascular, perdido esas capacidades cognitivas de aprendizaje y, bueno, no son unos resultados óptimos en estas pruebas, ¿no? Pero digamos que casi todos estamos ahí. Eso es súper buena noticia, porque claro, la gente que entonces dice que no, yo no sirvo para eso, o... La gente que no es para eso es gente, pues es como la gente que no le gusta hacer de... En realidad, si tú estás sano, puedes correr, pero hay gente que no le gusta correr. Mucho trabajo porque es vaga, no disfruta con eso, ¿no? Con el aprendizaje. Es cuestión de entrenar. Claro, efectivamente, con el aprendizaje pasa un poco lo mismo, ¿no? Es simple y sencillamente cuestión de entrenar. Hay gente pues que entrenar y hay gente que no le gusta entrenar. Hablando un poco de esa media poblacional, sí. Estamos pues dentro de unos metros en cuanto a cociente intelectual. Ahora, Sergio, yo diría que esa gente dice que no le gusta entrenar hasta que aprende a entrenar. Una vez y que tu cerebro lo disfruta, ya sea físicamente, la actividad física o cómo se aprende. Claro. El tema... O sea, que nadie puede decir que no me gusta hacer ejercicio o no me gusta aprender o hasta aprende a hacerlo. Claro, efectivamente. Luego hay otro factor importante que es, bueno, las habilidades que nosotros vamos desarrollando, ¿no? Es cierto que en esas habilidades, bueno, pues sí hay una base genética, ¿no? Pero también es cierto que lo que más influye, más que la genética, es lo que nos rodea. Hay gente pues que es buena para cierta gente que es buena para otras habilidades completamente diferentes, ¿no? Claro, cuando tienes ciertas habilidades y tienes que hacer que tiene que ver con esas habilidades, pues requiere menos esfuerzo para ti, es sumamente fácil, es más cómodo. Entonces esta es la gente que dice, a mí me gusta estudiar, ¿no? O yo valgo. Y hay otras personas igual, pues que ante la demanda del medio que les rodea, pues no ha conseguido desarrollar esas habilidades por falta de entrenamiento y le cuesta más esfuerzo. Es cuando dice, es que no se me da bien estudiar, ¿no? Pero en realidad la capacidad la tenemos todos, siempre y cuando estemos dentro de una normalidad, ¿no? Obviamente se puede entrenar y gracias a ese entrenamiento, esta estructura de nuestro sistema nervioso cambia a nivel funcional, el físico también, ese es el tema de la neuroplasticidad y conseguimos al final pues que todo sea más fácil, ¿no? Que nuestras respuestas cognitivas del medio que nos rodea sean cada vez más rápidas y más óptimas, pero obviamente se necesita entrenamiento. El esfuerzo está en el entrenamiento, por un lado, pero es un factor muy importante y muy necesario a la hora de aprender, ¿no? Es, como yo le digo a mis alumnos, la motivación. Que tú aprendas, como decimos aquí en España, te tiene que flipar, ¿no? No te flipa, al final, pues no aprendes. Porque no hay motivación para que tú destines esos recursos atencionales a lo que realmente dando al medio, ¿no? Eso es. Pero no, esto para mí es oro, porque ahí está quedando dicho de boca de un neuroclínico, ¿ok? Que es cuestión de entrenamiento. Para la gran mayoría de personas, todos los que tenemos alrededor pueden saber, lo conocen o lo está diciendo un experto, que sí tienen capacidad para aprender. Solamente necesitan la motivación, con buscarla, y el entrenamiento. Efectivamente. Para utilizar ese maravilloso cerebro que nos ha dado la naturaleza a todos y ponerlo en funcionamiento. Procesos cognitivos con él. Es muy importante, por ejemplo, la interacción social, conocer nuevos sitios, nuevos lugares, tener curiosidad
por el mundo que te rodea, ¿no? Eso va a hacer, pues, que dependiendo se favorezcan una serie de memorias de manera natural. El cerebro está preparado para reaccionar de alguna manera con el medio. Es como una simbiosis, ¿no? El cerebro modifica el medio y el medio, ¿no? La neuroplasticidad. Y lo principal es despertar en los sujetos la curiosidad, porque en el momento en que despierten los sujetos la curiosidad, el sujeto quiere aprender, quiere esa necesidad. Y las memorias se van a desarrollar de manera automática de satisfacer esa curiosidad, de intentar interactuar con el medio y emitir ese tipo de respuestas, ¿no? Se consigue de manera natural, por así decirlo. Es importante y fomenta mucho la plasticidad neuronal, y esto está estudiado, sobre todo es una buena terapia, pues, para nuestra memoria, habilidades cognitivas, el ejercicio físico, sobre todo el ejercicio, aplicaciones que hay para fomentar la inteligencia, ¿no? O las capacidades cognitivas, pues, hasta qué punto son útiles, ¿no? Útiles, pero no son tan útiles como la gente se piensa. ¿Por qué no son tan útiles? Bueno, porque solo estamos estimulando una parte muy pequeñita de nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo sudokus, estoy estimulando una parte muy pequeñita del cerebro, aplicada, pues, en ese procesamiento numérico que yo necesito. Sin embargo, si salgo a correr 20 o 30 minutos todos los días, estoy en una gran cantidad de áreas cerebrales, ¿no? Activando también mi corteza motora y sensoriomotora, ¿vale? Que tienen que ver con la percepción y la navegación espacial, ¿de acuerdo? Estoy poniendo a trabajar mucho más mi cerebro, aparte estoy disminuyendo estrés oxidativo, a la hora de yo moverme estoy demandando más flujo de sangre a mi cerebro y le estoy llevando más nutrientes, con lo cual va a favorecer esa capacidad de crear nuevas conexiones. Posiblemente sea mucho más efectivo llevar, por ejemplo, una dieta adecuada, relaciones sociales, interactuar con otras personas, como por ejemplo la charla aquí esta noche, aunque debido a la distancia, pues sea a través ¿no? Que, como digo, también tiene su ventaja, pero estamos interaccionando entre nosotros, ¿no? El practicar deporte va a ser mucho más efectivo que, por ejemplo, estar los sudokus todos los días o descargándote aplicaciones. Bueno, puedes entrenarte en una tarea en concreto, ¿no? Lo que luego tú tienes que ver es si realmente a esa tarea en el mundo real pues te va a servir para algo y le vas a dar utilidad más entretenimiento que tienes, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Cerramos la sesión por hoy agradeciendo enormemente a Sergio Castaño por haber compartido con nosotros su conocimiento. Yo tengo el gusto de poderlo conseguir los pasillos y bueno, es peligroso cuando lo consigo porque ahí ya empezamos a hablar y hablar y hablar de todos estos temas que antes son importantes porque nos tocan el día a día. Es algo práctico para nosotros para tener una mejor calidad de vida al fin y al cabo. Los científicos siempre tenemos un pequeño defecto, ¿no? Que a veces tocamos temas que sabemos, pues lo tendemos a complicar todo, ¿no? Porque para nosotros estamos acostumbrados a un lenguaje muy complejo y espero en este caso, bueno, pues haberlo explicado de una forma más sencillita, ¿no? Y que a todos pues lo hayamos entendido.